24 de febrero de 1978. Son alrededor de las 6 de la tarde, cuando Sean Jones sale de su casa sin un plan claro. No iba a ningún sitio en particular. Estaba aburrido. Conduce hasta un bar cercano, se sienta, pide una cerveza y pasa el rato. Después de un par, decide subir hacia una carretera de montaña para comprobar cuánta nieve había en la zona. No es un camino desconocido para él. Había estado allí varias veces, incluso con su mujer y su hija. No era nada peligroso, nada que no hubiera hecho antes. Al principio, no hay problema. El camino tiene baches, tiene piedras y tiene zonas irregulares. Pero eso no es lo que le preocupa. Lo que sí empieza a complicarse es la nieve. Cada vez hay más y más nieve. El carro se mezcla con el hielo y su Volkswagen Escarabajo, por un buen coche que sea, no está hecho para eso. En un punto del camino, el coche se queda atascado. Sean baja, lo empuja con toda su fuerza y logra moverlo apenas unos metros. Es entonces cuando ocurre lo peor. Un dolor brutal en el pecho, agudo, repentino. Era un ataque al corazón. Empieza a vomitar. Le falta el aire. No tiene fuerza para seguir empujando ni para caminar. Hace mucho frío, así que vuelve al coche, enciende el motor para calentarse y espera. Pasan las horas. 5 horas, según él. 5 horas solo, con el coche encendido, el cuerpo dolorido y el miedo de no saber si alguien pasaría por allí. Hasta que, cerca de las 11 de la noche, escucha algo. Un silbido y luego luces. Un coche aparece detrás de él. Sean baja la ventanilla y distingue varias siluetas. Un grupo grande de personas. Dice ver a una mujer con un bebé, varios hombres. Y es ahí cuando comienza a gritar por ayuda. Y entonces algo raro pasa. Según su versión, todos se callan de golpe. No responden, no se acercan. Simplemente vuelven a subir a su vehículo y se van, despacio, intentando no hacer ruido. Sean no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Sale del coche, camina unos metros hacia el lateral de la carretera y desde allí ve algo más. A lo lejos distingue 2 vehículos, uno pequeño delante y una camioneta rojiza detrás. Vuelve a pedir ayuda, sigue insistiendo, pero una vez más ve como todos suben a la camioneta y desaparecen en la oscuridad. La carretera está iluminada por la luna, las luces de los coches lo iluminaban todo. No había forma de no verlo, no había forma de no escucharlo, y aún así nadie lo ayudó. El frío empieza a hacer efecto. Sean sabe que no puede seguir esperando. Si no muere por el ataque del corazón, morirá congelado. Así que toma una decisión desesperada: regresar caminando. No sale inmediatamente. Pasan horas. Está agotado. Sigue adolorido, pensando si realmente podrá hacerlo. Pero finalmente, cerca de las 4 de la madrugada, empieza a caminar de regreso. A los pocos metros, algo le llama la atención. Un coche aparcado a unos 30 metros del suyo. Es el mismo que había visto antes. Se acerca, abre la puerta. La luz interior se enciende y ve el interior lleno de envoltorios de comida tirados por todas partes. Le parece muy extraño. Piensa que quizás sean los chicos jóvenes. Cierra la puerta y solamente sigue caminando. Avanza lentamente, haciendo muchas paradas. El dolor no desaparece, el frío mucho menos, pero sigue. 6 horas después, cerca de las 10 de la mañana, llega al mismo bar donde había estado bebiendo antes de subir a la montaña. Se sienta, exhausto, y murmura una frase que varias personas escuchan. Tendría que haber hecho esto hace 2 años atrás. Nadie entiende a qué se refiere. Después, ya más tranquilo, explica que su coche se quedó atascado en la nieve y que necesita que alguien lo lleve a casa. Durante el trayecto, añade un detalle más. Dice que alguien lo estuvo persiguiendo muy de cerca, que no le dejaban dar la vuelta ni retroceder y que por culpa de eso terminó atascado. Esa fue una de las versiones. Esta es la versión de la historia de Sean. Necesitaba contarla para dar un poco de contexto de su versión, pero ahora quiero que presten mucha atención a lo que sigue. Ese mismo día, 24 de febrero de 1978, esa tarde, Jack Madruga, Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weiher y Gary Matías tenían un plan muy claro. Iban a ver un partido de baloncesto universitario en Chico, California. No era algo improvisado. A los chicos les gustaba el baloncesto. Lo seguían, hasta lo jugaban. Y de hecho, al día siguiente tenían su propio partido temprano por la mañana. Pero aquí nos volvemos a detener para aclarar algunas cosas. Jack Madruga era el conductor, procesaba las cosas con lentitud y tenía un miedo muy marcado a la oscuridad, pero aún así conducía con normalidad.
trabajaba y había servido al ejército como camionero. Precisamente por eso, quienes lo conocían decían que era alguien que no se perdiera fácilmente, ni que tomara caminos extraños sin ningún motivo. Bill Sterling es quizás el más difícil de encajar. Su familia decía que era inteligente, pero muy distraído, vago y poco constante. Probablemente tenía algún tipo de déficit de atención. No parecía tener una discapacidad clara como los demás, lo que hace aún más raro que siguiera al grupo en decisiones tan extremas. Ted Wire también procesaba las instrucciones lentamente y se confundía con facilidad. Tenía miedo a la oscuridad y le costaba reaccionar ante situaciones de emergencia. Hay un ejemplo que lo define perfectamente. Una vez en su casa se estaba incendiando y mientras todos salían corriendo, él se quedó en la cama porque decía que tenía que dormir para ir a trabajar al día siguiente. No se sabe si fue por pánico o simplemente no entendió la gravedad del momento. Jack Hewitt era el más discapacitado del grupo. No sabía leer ni escribir. Podía hablar, pero le costaba tanto que evitaba hacerlo, especialmente por teléfono, porque se frustraba. Y aún así, tenía trabajo, salía solo y llevaba una vida relativamente independiente. Y luego estaba Gary Matías, el único con una enfermedad mental diagnosticada, esquizofrenia, sin medicación. Podía volverse agresivo e imprescindible. Con medicación, era todo lo contrario, tranquilo, responsable y muy protector con los demás. Había dejado las drogas, se reforzaba por llevar una vida normal. Dentro del grupo, era el más capaz de tomar decisiones. Ese es el punto clave. No eran 5 personas incapaces, eran 5 personas distintas, con limitaciones reales, sí, pero que llevaban años moviéndose por el mundo sin desaparecer. Y aún así esa noche, los 5 tomaron la misma mala decisión. Esa noche, el conductor era Jack Madruga, que conducía su auto, Mercury Montego, y pasa a recoger al resto. Los 5 suben al auto, están de buen humor y se van tranquilos. El trayecto hasta Chico dura alrededor de 1 hora. A las 8 de la noche, el partido comienza. El periodista local que estaba cubriendo el evento los ve en la grada. Los describe como animados, estaban atentos y disfrutando del juego. Nada raro, nada fuera de lugar. Pero cuando el partido termina, cerca de las 9:50, su equipo gana. Los 5 estaban tan contentos, pero no se quedaron para la celebración y no tenían ningún otro plan, simplemente irse a casa porque tenían responsabilidades al día siguiente. Pero antes de regresar, hacen una última parada rápida en un supermercado. Entran justo antes de que cierre. Alrededor de las 10 de la noche, compran comida para el camino, algo sencillo, algo simplemente para picar de vuelta a casa. La empleada recuerda que estaban de buen humor, estaban relajados, incluso sonreían. Hasta ese momento, todo seguía normal. Lo lógico habría sido volver directamente a Yuba City, siguiendo la carretera principal, un camino que conocían muy bien, un trayecto fácil, sin nieve, pero no lo hacen. En algún punto después de salir del supermercado, toman un breve desvío, se internan en una carretera secundaria que se adentra a una zona montañosa y boscosa, un camino muy oscuro que no estaba muy bien iluminado, en pleno invierno, y nadie sabe por qué tomaron esa decisión, pero sigamos. Lo que sí se sabe es que aproximadamente a las 11:30 de la noche, el coche se detiene en mitad de esa carretera. No hay señales de un accidente, no hay marcas de derrape importantes. El coche no está gravemente atascado, está lleno de gasolina, las puertas quedan sin cerrar, la ventanilla del conductor queda bajada, los 5 se bajan del coche, no regresan por donde vinieron, sino que empiezan a caminar hacia adelante, adentrándose aún más a las montañas. No van vestidos para el frío extremo. Algunos llevan zapatillas ligeras, algunos llevaban ropa normal, nada preparado para temperaturas bajo cero. A partir de aquí, lo único que queda son rastros. Caminan kilómetros por la nieve. El frío se intensifica, el cansancio aparece muy rápido. Uno a uno empiezan a quedarse atrás. Jack Madruga y Bill Sterling son los primeros en caer. Sus cuerpos aparecen meses después, separados entre sí, a ambos lados del camino. Murieron de hipotermia. Tenían todas sus pertenencias encima, dinero, llaves. Nada fue robado. Más adelante, cerca de un refugio forestal, cae Jack Hewitt. Su cuerpo será encontrado tiempo después, parcialmente disperso por animales. También muere por el frío. Los otros 2, Ted Wire y Gary Matías, continúan el camino. Logran llegar hasta un refugio del servicio forestal. Para entrar, rompen la ventana. Dentro hay comida almacenada, latas, mantas, linternas, material para sobrevivir. Ted está muy mal. Sus pies están congelados. No puede caminar más y se queda tirado en la cama. Gary
Solamente permanece con él durante semanas. Ted sobrevive allí dentro, pierde muchísimo peso, le crece la barba. Alguien le abre las latas y se las acerca, pero no usan la calefacción, no tapan la ventana rota, no encienden fuego, no hacen nada de eso. Ted muere en la cama, cubierto cuidadosamente con varias mantas. Después de eso, Gary Matías se va solo, se pone unas zapatillas que no son suyas, coge unas mantas, varias linternas y camina hacia el norte, y más nunca se sabría algo de él. Hasta el día de hoy su cuerpo jamás ha sido encontrado. Ahora aquí haremos una pausa. ¿Notaron algo que no encaja del todo? A ver, vamos hacia atrás. Empecemos por lo que no encaja, incluso si aceptamos que fue una tragedia causada por el frío. Los 5 tenían que volver a Yuba City, conocían el camino, lo habían hecho decenas de veces, no había nieve en la ruta correcta, y aún así eligieron una carretera secundaria, oscura y montañosa. No era un atajo, no llevaba a ningún sitio importante, no era un error fácil de cometer, y lo más importante, no pegaría con ninguno de ellos. Porque no les gustaba el frío, no les gustaba la oscuridad, no les gustaba el bosque. Algo tuvo que hacerles tomar esa decisión. Cuando se encontró el auto de Jack Madruga, no estaban seriamente atascados, tenían mucha gasolina, no estaba dañado por debajo. Entre 5 adultos habrían podido sacarlo empujando, pero no lo intentaron, ni una sola vez. En lugar de eso, lo dejaron todo dentro, llaves, dinero, pertenencias personales, y se fueron caminando. Eso no es una decisión muy racional que digamos, es más como una huida. Ahora piensa esto. ¿Qué haces tú si te perderías? Lo más racional sería retroceder por el camino que ya venías. Si te asustas, vuelves por donde viniste. Si buscas ayuda, regresas al último punto seguro que conoces. Ellos hicieron todo lo contrario. Siguieron caminando hacia las montañas, hacia más nieve, más frío y más oscuridad. Eso solamente me da 2 lecturas de la situación. O no podían volver, o tenían mucho miedo de hacerlo. Ahora lo que nunca se pudo reconstruir. ¿Qué pasó realmente junto al coche? No hay señales de pelea, no hay huellas claras. No hay testigos fiables, pero sí hay indicios. Ventanillas bajadas, coches sin cerrar, abandono apresurado. Algo pasó allí, algo breve, algo que los hizo bajar a todos del coche, y lo suficiente serio como para que nadie pensara en volver. Además, tenían todo en el refugio para sobrevivir, pero prefirieron no hacerlo. El refugio tenía comida, mantas, calefacción, combustible, y aún así no encendieron el butano, no taparon las ventanas, no hicieron fuego. Ted sobrevivió semanas muriéndose de hambre. Eso no es ignorancia, eso es un comportamiento anómalo. Ahora Gary Matías. Gary era el más capaz del grupo, con medicación era el protector, irresponsable, pero sin la medicación su estado mental podía deteriorarse, pero sabía encender fuego. Sabía pedir ayuda, sabía que quedarse era morir, y lo más raro es que no hemos podido encontrar su cuerpo, ni una prenda, huellas, algún indicio, nada, absolutamente nada. Ahora, sabiendo todo esto, quisiera que me contaras tus teorías en los comentarios, pero por ahora, escucha las mías. Teoría 1. Huida por miedo. Algo los asustó en la carretera, una discusión, una amenaza, un encuentro que no esperaban. El miedo fue tan fuerte que eligieron caminar hacia la nieve antes de regresar. Esta teoría encaja con el abandono del coche, la caminata hacia adelante, la supervivencia improvisada. No lo explica todo, pero sí explica el inicio. La teoría 2. Sean Jones. Sean estuvo allí, en el mismo lugar, a la misma hora. Su historia cambia, se contradice, menciona una camioneta roja. Nunca se supo probar nada, pero su relato no es confiable. Y la frase que dijo en el bar sigue ahí, flotando. Tendría que haber hecho esto hace 2 años. La teoría 3. Decisión voluntaria que salió mal. Quizás fueron allí por algo pequeño, una visita, una idea tonta, o quizás algún plan que no iba a durar mucho, pero el coche se detuvo y el frío llegó, y una mala decisión se convirtió en una cadena imposible de romper. El bosque no perdona errores y terminó mal. Ahora, la teoría 4, algo que nunca se denunció, posiblemente una amenaza, o encontraron una persona conocida, un conflicto previo, algo que nadie quiso o pudo contar, pero no deja pruebas. Así que este caso es muy difícil de resolver, porque por todos lados donde la ves, tiene huecos argumentativos. Ahora, dime tú qué piensas sobre esto. Al final, todo vuelve a lo mismo. 5 hombres que abandonan un coche que funciona perfectamente, caminan hacia la muerte, encuentran refugio,
y no lo usan. Uno sobrevive semanas, otro desaparece para siempre. No hay una sola respuesta, solo decisiones que no deberían haberse tomado. Y una noche, en febrero de 1978, en la que nadie hizo lo correcto.